Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. El domingo pasado hubo un hecho que fue histórico, el hecho en sí, pero además conmemoraba un hecho histórico muy anterior. Se cumplieron 30 años de la fundación de la agrupación Hijos. Eso sucedió aquí, en Sierras Chicas, ahí en el límite entre Salsa y Puede y Río Ceballos, en San Miguel. Así exactamente se llama la zona, y estuvieron presentes personas que vinieron de todas partes, personas que fuimos desde todas partes, y entre ellos algunos hijos de aquí de Mendiolaza. Valeria Velázquez, muy buenos días. Por favor, queremos que nos cuentes primero cómo, empecemos desde acá para atrás. Contanos, por favor, ¿cómo surgió esta idea de celebrar, de conmemorar en ese mismo lugar donde se había realizado el campamento que 30 años antes había dado lugar a la formación de Hijos, ahí a hacer la celebración? Bueno, voy a pasar a contarte que yo formo parte del Parque de la Memoria de Río Ceballos, y como soy familiar directo de un desaparecido político, y el parque viene haciendo señalizaciones en toda la zona, marcas de memoria, por ejemplo en el frigorífico, en las escuelas, y este año surgió la idea de realizar una marca de memoria en el espacio donde había nacido Hijos. Y como está en la zona de Río y Salsi, bueno, se pusieron manos a la obra, y se armaron comisiones y se convocaron a organismos, porque participó en esta marca, bueno, el Parque de Río Ceballos, pero también hubo comisiones de Hijos y del archivo, o sea, fue como un esfuerzo de varios organismos. Pero la idea surge del Parque de la Memoria. Bien, decías, yo soy familiar directo de un desaparecido político. ¿De quién se trataba? Bueno, soy hija de Carlos Velázquez, que fue secuestrado en el año 1976, en junio. Él era delegado en la fábrica donde trabajaba, en Forja, pero también era músico. Y bueno, tenía un amplio repertorio de canciones donde expresaba toda su ideología y su pensamiento. Eran las canciones de protesta de la época. Así que bueno, Gabriela, y vos fuiste, estuviste en ese campamento fundacional de Hijos. ¿Venías de la experiencia del Cortázar, vos también, del taller Cortázar? Sí, yo tuve la suerte de participar en el taller Cortázar en mi adolescencia, que convocó en los años 80, ni bien comenzaba la democracia, a los niños. El fundador, que se llamaba Roser Becerra, y otra gente, otro equipo, deciden convocar se preguntaban qué pasó con esos niños. Entonces empiezan a organizar y a convocar, y se arman talleres, digamos, artísticos, de expresión, de teatro, pero para hacer un seguimiento y ver en qué estado estaban esas infancias que habían perdido a muchos familiares. Y bueno, este taller se desarrolló durante los años 80 y 90, hasta que, digamos, cuando llega un momento culmine en que reciben premios de varios lugares como reconocimiento, pero recibe un premio en Francia, un premio de dinero, y como ya no estaba funcionando, porque ya eran principios de los 90, decidimos hacer como una reunión, y qué se va a hacer con ese dinero. Y se sale la idea de armar este campamento para convocar, digamos, a los intertalleres, pero también
se invitó a hijos de otros espacios, porque coincidió también que había habido reuniones y homenajes en facultades, entonces se dieron las condiciones para poder invitar a otras personas que no habían asistido a los talleres, y así fue como surge este encuentro en San Miguel, que fue, digamos, en sus comienzos la idea era encontrarnos y juntarnos para compartir, pero se transformó en un encuentro de reflexión y surgió la necesidad de organizarnos. Y así fue como en esos 4 días intensos se arma esta organización, porque la verdad que en ese campamento se decide el nombre y salimos del campamento con una carta para la sociedad. Y de ahí en más no paramos, porque, bueno, gracias a esta organización se pudo lograr, digamos, todo lo que es en materia de juicios, acompañados obviamente con las madres, familiares, las abuelas, ¿no? Pero yo creo que el haber logrado organizarnos también cobró potencia en nuestro reclamo. Vamos a recordar, Valeria, que año 95, o sea, después de la primera euforia democrática y de los primeros juicios, vino punto final, obediencia debida e indulto, los dos de Alfonsín, claro, y después el indulto de Menem. Es decir, que en el año 95 toda la política que se había llevado desde el regreso a la democracia en materia de derechos humanos estaba bajo 50 palas de tierra. Y ustedes en ese momento se juntaron, y fue a partir de ese momento en que se revitalizó la presencia en las calles de estos reclamos. Es que había una necesidad creciente de empezar a exigir y reclamar por esta cuestión de estas leyes de obediencia y punto final y los indultos. Entonces fue necesario salir primero con los escraches a exigir, y bueno, y así se fue trabajando hasta llegar a poder llegar a los juicios. Por otro lado, Valeria, lo que también es un relato recurrente sobre ese encuentro entre hijos es pasar de la conciencia de lo que me pasó a lo que nos pasó. Es decir, que aquello que cada uno de los hijos había vivido era lo que habían vivido todos los hijos, y estamos hablando, cuando decimos hijos, estamos hablando de presos políticos, desaparecidos, exiliados y muertos por la represión. Eso en el taller Cortázar no era expresado, lo que cada uno había vivido, lo que cada uno había sufrido durante los años de la dictadura, ¿no era nombrado de la misma manera que después fue nombrado en Hijos? En el taller se trabajaba con una dinámica de educación popular, donde realmente se trabajaba la problemática, pero no desde una manera, digamos, de ponerlo en palabras directamente, sino bastaban los abrazos, el ser escuchado, y había instancias donde cada uno comentaba su historia. Pero muchos de los jóvenes que fueron al encuentro de San Miguel no habían pasado por el taller o por los talleres, porque estos talleres se formaron en diferentes provincias. Había talleres en Rosario, en La Plata, en Santiago del Estero, pero muchos jóvenes no habían tenido la oportunidad de pasar por estos talleres. Entonces era como empezar de cero, a narrar, a encontrarse con un par. Entonces fue una experiencia muy fuerte el encontrarnos, y ya algunos
rondando los 20 años, poder volver a narrar y conocer la historia y encontrarnos en rondas de charlas y reflexión. Y así es como entre charla, guitarreada y encuentro sale la necesidad de hacer algo. Valeria, ¿por qué se hizo ahí, en San Miguel, el campamento? Eso, pues yo creo que el coordinador del Cortázar tenía contactos y se fue acercando. Sinceramente no sé cómo es que se decide ese lugar. Lo llamativo es que después nos enteramos que es un espacio donde habían surgido agrupaciones feministas, había habido encuentros, o sea, como que era un lugar cuna de nacimientos, de luchas y de organismos y de gente que promueve ideas. O sea, el espacio, la naturaleza, el lugar generó algo para que surja. Sí, evidentemente. Además, lo decía el intendente de Salsipuedes en su discurso durante el acto del domingo, decía, parece como una metáfora ese túnel que comunica, para quienes no conozcan, desde el ingreso al predio sucede a través de un túnel que debe tener como unos 50 metros, que se pone oscuro y al final está la luz. Y verdaderamente es como una metáfora de lo que uno imagina que sucedió en esos días, atravesar ese túnel para llegar a la luz. Valeria, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza, y no querría, antes de despedirnos, que dejases de contar cómo es que llegaste a Mendiolaza. Yo vivo desde el 2001 en Mendiolaza. Siempre paseaba cuando era joven y me encantaba la arboleda. Y cuando llegó el momento de buscar un lugar para encontrar, para hacer nuestra casa con mi pareja, bueno, fuimos buscando y terminamos en Mendiolaza. Encantados con la naturaleza, con todo lo que veíamos que nos atraía. Así que así fue como llegamos. Bien, el inicio de una historia tan cerca del inicio de otra historia, a tan poquitos kilómetros del inicio de la otra. Valeria, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por esta comunicación, por este recuerdo, por esta información, que es maravilloso esto que en los 30 años de hijos esté circulando de esta manera, porque sobre el nacimiento de abuelas, de madres, hemos visto un montón y hemos escuchado un montón, y tuvieron una importancia fundamental en un determinado momento histórico, pero de la importancia que tuvo hijos y del nacimiento de hijos empezamos a escuchar ahora. Muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias a vos. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.